Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en las redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Instagram como en Twitter. En YouTube me encuentras por Barceló y Asociados y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias. El primer tema que quiero comentarte rápidamente es el de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado que se conocieron hace pocos días correspondientes a mayo. A mí, cuando miré los datos, la imagen que se me ocurrió es la de un boxeador que lo acaban de golpear y lo dejaron tirado en la lona. Entonces, así está el mercado laboral. Está en el suelo, al menos ya no le pegan, e incluso existe la posibilidad de que se levante. Ahora te lo explico mejor. El punto de partida que no podemos soslayar es uno que ya te imaginas, y no nos podemos engañar. Los datos son trágicos. Los afiliados son 18 millones y medio, o sea, el número de afiliados retrocedió a los niveles de hace 3 años. La caída porcentual en la afiliación en los últimos 12 meses es de 4,6%, se han perdido casi 900.000 empleos, y es la más profunda, la caída más profunda desde enero del 2013. Para los servicios, la caída es de casi el 5% en 12 meses y es la mayor caída de la historia. O sea, nunca en otro momento de la historia los servicios habían perdido a 1 de cada 20 empleados en un año. Lógicamente, si cae el empleo de esa manera, la firma de contratos se desplomó. Se firmaron los contratos, digamos, para formalizar una relación laboral. Cayeron un 60% si comparamos mayo de este año con mayo del año pasado. Para darte una idea de lo que significa esa caída, piensa que en abril de 2009, que fue el peor momento de la crisis anterior, la caída en la firma de contratos fue del 30%. Ahora la caída es del doble que en el peor momento de la crisis anterior. De hecho, los contratos firmados, unos 850.000, es el segundo dato más bajo, segundo después del dato de abril, digamos, el segundo dato más bajo desde agosto del 98. O sea, en más de 20 años, solo hay los dos peores meses en firma de contratos fueron abril y mayo y ahora del 2020. Los contratos indefinidos también se desplomaron. Los contratos fijos que se firmaron en mayo pasado son un 14% menos que los que se firmaron en el mismo mes del año 98. De todas maneras, es importante recordar el siguiente dato. Aunque evidentemente la crisis del coronavirus complicó todo, la caída de la firma de contratos indefinidos no es algo nuevo, porque si miramos los datos de los últimos 18 meses, nos encontramos que en 14 meses hubo caídas. Sánchez nos va a decir que el problema es el coronavirus, pero no. El problema ya viene de antes y en gran medida hay que adjudicárselo al propio Pedro Sánchez. Porque, como digo, la firma de contratos indefinidos ha caído en 14 de los últimos 18 meses. Los parados son 3.900.000, es un 25% más que hace un año. Hablando en números redondos, pasamos de 3 millones a 3.900.000 parados. Es el mayor número de parados registrados desde mayo del 16, o sea, 17, 18, 19, el mayor número en 4 años. Pero en algunos segmentos del mercado de trabajo, entre los jóvenes o entre los inmigrantes, el paro no aumentó un 25%, aumentó un 36%.
Ahora, te decía al principio que el boxeador que estaba en la lona, al menos no le pegaban y tenía la posibilidad de levantarse. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de que estos números son trágicos, la verdad es que personalmente yo, y creo que la mayoría de observadores, esperábamos datos peores. Porque el número de afiliados aumentó en casi 100.000 personas respecto al mes anterior. Digamos, a pesar de todas las restricciones que hay a la actividad económica que hubo en mayo, el número de afiliados aumentó. Y el número de parados aumentó, pero aumentó menos de lo que hubiéramos esperado. Entonces, si tenemos en cuenta que ahora en junio la estacionalidad, o sea, esta época del año es favorable al empleo, porque normalmente el grueso de los empleos en España se empiezan a crear en primavera, se crean en primavera-verano, y si además tenemos en cuenta que las restricciones se van levantando, de hecho, casi toda España está pasando a la fase 3, podemos hacer la interpretación optimista de que el mercado laboral podría estar como estableciendo un suelo, es decir, lo que decía del boxeador en la lona. A partir de ese suelo puede imaginarse una tímida recuperación, es decir, que el boxeador se levante. Pero no te equivoques. Y no quiero dejar de subrayarlo para que no se me malinterprete. El mercado de trabajo está en una situación crítica, porque a los 3.900.000 parados registrados hay que sumarle 4 millones que están en ERTE por fuerza mayor y 1.400.000 de autónomos, estoy mareando con los datos, 2.600.000 asalariados que están en ERTE y 1.400.000 autónomos que están en situación de cese de actividad. Es decir, entre los dos, sumas autónomos y asalariados, sumas 4 millones. Fíjate, 4 millones es una cifra equivalente a la totalidad de parados. Por lo tanto, solo con que una fracción de estas 4 millones de personas cuyos empleos están como en veremos, aunque en las estadísticas aparecen como ocupados, porque no te olvides, todos los que están en ERTE, en las estadísticas figuran como ocupados. Con que una fracción de estos pase al paro, los datos de paro pueden tener un empeoramiento de magnitudes históricas. Entonces, que el boxeador se levante y le sigan pegando para volver a caer, sería el escenario ese que no podemos descartar por completo, que una parte de toda la gente que está en ERTE pase al paro. Entonces, por eso tampoco hay que, digamos que tener un falso triunfalismo y decir, bueno, ahora nos levantamos y empieza la recuperación. Ojo, que a lo mejor nos levantamos y nos castigan. Lo paradójico de la situación es que el principal enemigo de la recuperación de la economía es el propio gobierno. Si tú pones al frente de la Comisión de Recuperación Económica del Congreso a un socialista, digamos, que no tiene la cualificación suficiente para ese cargo, aunque es verdad que fue Pachi López Lehendakari en el País Vasco y eso es una experiencia importante, pero entre eso y le pones como número 2 a un comunista que cree por definición que todos los empresarios son explotadores, ya te puedes dar una idea de que el gobierno no ha preparado el mejor equipo para idear planes, propuestas, alternativas para la recuperación de la economía. Pero no conforme con eso, gente del gobierno, sobre todo de la banda bolivariana, que el propio Pedro Sánchez incorporó al gobierno, siguen hablando de la derogación completa del mercado, de la reforma laboral. Pablo Iglesias, en esa misma comisión de recuperación, habló de subir los impuestos
en el equivalente a 7 puntos del Producto Interior Bruto. Eso equivale a 80.000 millones de euros. Si tú subes los impuestos en esa magnitud, en esta circunstancia, y el quiebre de la economía es completo. Por supuesto que yo creo que Pablo Iglesias es lo que busca, porque digamos, eso sería, porque esa subida del paro haría crecer de tal manera esa subida de los impuestos, quiero decir, haría subir de tal manera el paro que con eso justificaría nuevas intervenciones del sector público hasta llegar o ir acercándonos a su paraíso bolivariano. Por supuesto, con la aprobación del ingreso mínimo vital también se ha dado otro paso de gigante rumbo a ese paraíso bolivariano. En definitiva, con esto que te estoy comentando, digamos, con comunistas teniendo un peso importante en la definición de las políticas económicas en España y con un discurso completamente contra los empresarios, contra el ahorro, contra los inversores y amenazando continuamente con impuestos y nuevas regulaciones, digamos, es evidente que es cada vez más difícil contratar e invertir en España. Entonces, en este punto hay gente que piensa, bueno, nos va a salvar Europa porque Europa está haciendo planes. Ya te expliqué la semana pasada que Europa no nos va a salvar. Para empezar, cualquier dinero que llegue de Europa va a llegar a partir del 2021. Faltan 7 meses, en el mejor de los casos. Y además va a venir en condiciones que todavía no conocemos. Y además, por si eso ya no fuese bastante, a ese dinero que Europa nos daría, hay que descontar lo que España tiene que poner, porque la economía española es la cuarta más grande de la Unión Europea, entonces tiene que también poner dinero. Entonces, los 140.000 millones de los que se habla que llegarán a España, si le descontamos lo que tiene que poner España, se quedan unos 35.000. ¿Quieres redondear en 40.000 millones? Redondeamos en 40.000. Como sea, eso no mueve la economía española. Y de hecho, aunque entran 40.000 millones todos juntos, pero al mismo tiempo Pablo Iglesias aprueba subidas de impuestos por 40.000, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Entonces, Europa no nos va a salvar. Si el gobierno interpreta este relativo respiro que nos han dado los datos laborales de mayo como que lo peor ha quedado atrás y entonces vuelve a dar prioridad a su agenda bolivariana e ideológica, el error sería muy costoso en términos de actividad y en términos de empleo. Volviendo a la imagen del principio, sería equivalente a que el boxeo se transformara en lucha libre y entonces hasta caídos en la lona podrían seguir pegándonos. Entonces, ojo con falsos triunfalismos porque nos pueden salir muy caros. Esta semana, una de las cosas más importantes que pasó en materia económica fueron los anuncios del Banco Central Europeo. ¿Qué anunció? El Banco Central Europeo, que venía en 2019 reduciendo su compra de bonos, una vez que empezó la pandemia y se empezaron a vislumbrar las consecuencias económicas, amplió el programa de compra de bonos de una manera significativa. Bueno, lo que hizo esta semana es ampliarlo todavía más. Lo amplió en 600.000 millones de euros. En total, a lo largo de 2020 va a comprar 1,7 billones de euros en bonos. 1,7 billones, estoy hablando de millones, es decir, 1,7 y luego 11 ceros. Esa misma cifra en inglés se dice 1,7 trillions. Por eso es que Pedro Sánchez en el Congreso se equivocó una vez y habló de trillones, como si fuesen equivalentes los trillions anglosajones con los trillones. No, los trillones españoles llevan 18 ceros. Los trillones anglosajones llevan 12 ceros. En definitiva, el Banco Central Europeo amplió
de manera significativa la compra de deuda, dijo que va a seguir reinvirtiendo todos los bonos que ya compró antes, que van venciendo, todo ese dinero lo va a gastar otra vez en comprar más bonos, y así hasta diciembre del 2022 por lo menos. Además, el Banco Central Europeo dijo dos cosas: que el PIB de la zona euro va a recuperar el nivel de 2019 recién en el 2022. O sea, vamos a perder todo el 2021 y vamos a seguir por debajo, y recién en el 2022 vamos a volver al nivel del 2019. Y también dijo que las proyecciones, su proyección para el IPC es que se va a mantener bajísimo hasta el 2022 por lo menos. Con todas estas compras de bonos, ya tiene 3 billones y a fin de año va a tener 4 billones de bonos. Entonces, ¿todo esto qué significa? Hay que celebrar, hay que preocuparse. Estamos en un incendio. Entonces, esto que está haciendo el Banco Central Europeo es como el bombero que entra a la casa que se está incendiando y va rompiendo todo con tal de llegar a las personas que están atrapadas. Entonces tú ahora no piensas en que el bombero te rompió el televisor a color, que vas a tener que cambiar todo el parquet, todo el piso y las alfombras, porque con el agua y el fuego está todo destrozado. Eso no lo estás pensando en las vidas que se pueden rescatar. Ok. Pero hay una diferencia entre las viviendas y las economías. Las viviendas que se incendian en general tienen un seguro contra incendio que le permite reconstruir la casa y le permite comprar gran parte de las cosas que se perdieron. Eso no pasa en las economías. Y esto que está haciendo el Banco Central Europeo es un juego de aprendiz de brujo. Estamos navegando aguas desconocidas. Nunca en la historia de la humanidad los bancos centrales llevaron tan lejos las políticas monetarias expansivas. En el corto plazo, insisto, el incendio. Entonces nadie siquiera se atreve a cuestionar. Pero yo te invito a que pensemos juntos todos los riesgos que implica esta política del Banco Central. El Banco Central tiene una misión, y su misión es mantener la estabilidad de precios. ¿Y qué es la estabilidad de precios? Es un incremento del IPC inferior pero cercano al 2%. De 2013 hasta acá no han conseguido nunca alcanzar ese objetivo de inflación, porque la inflación ha sido en promedio del 1% anual y ellos quieren que se acerque al 2%. Mario Draghi estuvo 8 años intentando levantar la inflación y no lo consiguió. Y por estas últimas medidas, en última instancia, la justificación que hace el Banco Central Europeo para hacerlas es esa, es que su misión es llevar la inflación a cerca del 2%. Aunque en la realidad esto significa otra cosa, significa que está financiando a los gobiernos. Hasta ahora, el Banco Central, durante todo el periodo de Mario Draghi, y hasta ahora continuado, ha llevado los tipos de interés a mínimos históricos. Desde el 2012, los tipos del Banco Central son inferiores del 1 o de menos por ciento. Desde el 2016, hace más de 4 años, el tipo de interés del Banco Central es 0%. Además, le está dando crédito ilimitado a los bancos desde el año 2008. Y las compras de bonos, como te comentaba antes, que ya equivalen a cerca del 26% del PIB de la zona euro, cosa que es una cifra inimaginablemente enorme. Esto no es gratis. Estas medidas están castigando a los ahorradores. Está dañando desde hace años la rentabilidad de los bancos y afecta
la solvencia del sistema. Porque los bancos, si los bancos no ganan dinero o ganan poco dinero, cuando las cosas vienen mal dadas, como están viniendo ahora, no van a tener las reservas suficientes para enfrentar la situación. Las cotizaciones de los bonos están infladas. Claro, si el Banco Central está permanentemente comprando, es decir, es como si tú dices, bueno, el gobierno se pone a comprar tomates. Bueno, el precio del tomate puede subir todo lo que quieras, 200 euros el kilo, si hay alguien que compra permanentemente. Bueno, con los bonos está pasando algo similar, está totalmente inflado y el mercado de bonos está distorsionado. Hay muchos bonos que cotizan con tipos de interés negativo, es decir, tú compras el bono sabiendo que vas a perder dinero. Y eso hace que fondos de inversión, inversores, fondos soberanos, etcétera, en la búsqueda de una rentabilidad positiva, tienen que buscar e invertir en inversiones con más riesgo. Y todo eso genera riesgos mucho más grandes en el mercado financiero. Lo más grave, o una de las cosas más graves, es que como la mayoría de los gobiernos son irresponsables, empezando por el de España, en lugar de aprovechar los bajísimos tipos de interés para reducir el déficit fiscal y ordenar sus cuentas públicas, es lo contrario. Los bajos tipos de interés, los gobiernos los están aprovechando para gastar más. El caso de Pedro Sánchez es paradigmático, porque él aumentó el gasto público y cada vez el déficit es mayor desde que él gobierna. Y eso en parte es porque los tipos de interés son muy bajos. Si los tipos de interés fueran mínimamente normales, Sánchez no hubiese podido gastar el dinero que gastó porque si no el déficit se habría disparado. Y hay un problema mucho más grave, que para mí es el más grave de todos, que cuando tú distorsionas el tipo de interés, ¿qué pasa? Un emprendedor tiene un proyecto de inversión y entonces hace sus cálculos y estima que el proyecto de inversión le puede dar una rentabilidad, digamos, del 5% anual. Y eso lo compara con el tipo de interés de mercado. Entonces, si el tipo de interés fuera 7, un proyecto de inversión que te da el 5% no se hace, porque el emprendedor dice, no, en lugar de trabajar y hacer todo esto por el 5%, mejor me compro un bono y gano el 7%. Bueno, pero cuando los bonos están artificialmente bajos y te dan una rentabilidad nula o incluso negativa, cualquier proyecto de inversión, por malo que sea, parece que es rentable. Entonces, eso genera que se invierta en proyectos que en la realidad no son rentables ni son viables. Entonces, ahí se está amontonando una burbuja que el día que se normalicen los tipos de interés va a ser como el cuento El rey está desnudo. Y nos vamos a desayunar con que muchas empresas que se creían que eran rentables, en la realidad no lo son. Y van a quebrar y se va a armar otro problema. Y todo esto termina creando riesgos que está generando el propio Banco Central. Entonces, para ir muy rápido con esto tiene solución. Y la solución es, bueno, hay varias soluciones, no hay una única solución, pero el tema fundamental sería volver cuanto antes a tipos de interés libres, porque solo con tipos de interés libres el ahorro-inversión se puede asignar de manera eficiente. Entonces, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero el Banco Central Europeo podría o debería liberar los tipos de interés a partir, digamos, tras anunciar una subida pautada, puede ser a lo largo de 2 años, del tipo que hoy es 0, llevarlo a un 1,5, a un 2 antes de liberarlo. Si tú lo vas anticipando, o sea, con tiempo, el mercado puede reaccionar de manera suave. Al mismo tiempo hay que ir gestionando una estrategia de salida en cuanto a toda esa cantidad de esa cartera de bonos inmensa, cosa que también hay que hacer de a poco, porque si los tipos de interés saltan de 0 a 7, sería una quiebra fiscal, entonces eso tampoco se puede hacer, pero hay que tener claro el objetivo final. Y para ello, lo que es fundamental sería suprimir la definición de estabilidad de precios,
Porque la madre del problema es que el Banco Central tiene un objetivo que es imposible de cumplir. Mario Draghi estuvo 8 años intentándolo y no lo consiguió. Christine Lagarde le va a pasar lo mismo. Y en el medio, como te digo, se están multiplicando los riesgos. Entonces, olvidémonos de los precios, liberemos el tipo de interés de manera escalonada, desactivemos la bomba de relojería de todos los bonos, del mercado de bonos, también de manera muy gradual. Y una alternativa sería, por ejemplo, que el Banco Central aumente la cantidad de dinero, digamos, a un promedio del 3-4% anual fijo, de manera tal que no tenga margen para hacer estas barbaridades de salir a comprar 600.000 millones de euros de bonos o 1.700.000, etcétera, etcétera, que es una idea como la que tuvo Milton Friedman hace muchos años. Ojo, yo soy defensor del euro y no digo que hay que eliminar el euro, porque al euro nunca podríamos terminar de agradecerle que nos haya evitado tener una política monetaria dirigida por Pedro Sánchez. ¿Tú te imaginas si además de todo el desastre que está haciendo, el Banco de España estuviera dirigido por un comunista que defienden esta ridícula moderna teoría monetaria, que dicen que se puede crear dinero de la nada e emitir dinero indefinidamente? No, entonces el euro es muy bueno para nosotros, y si tuviéramos una peseta estaríamos en el peor de los infiernos. Pero lo que digo es que, a pesar de que es mejor el euro que la peseta, estamos teniendo riesgos, y por eso lo que planteo, lo que invito a pensar, porque esto no lo dice nadie, es que hay riesgos que hay que ir desactivando. Y estoy releyendo un libro de Hayek del año 76, o sea, hace 45 años escribió esto, y el título del libro ya te lo dice todo, se llama La desnacionalización del dinero. La idea del libro es muy simple, dice: si nosotros estamos convencidos que la competencia entre distintas empresas es la mejor manera de que el consumidor tenga los mejores bienes y servicios al menor precio posible, ¿por qué nos empeñamos en que el dinero sea un monopolio estatal si sabemos que desde hace 2000 años los gobiernos siempre han estafado a los tenedores de dinero? Es decir, cuando los gobiernos, cuando en ese momento reyes y príncipes acuñaban monedas, siempre, tarde o temprano, las monedas empezaban a tener menos oro y menos plata de la que decían que tenían, estafando, por lo tanto, todos los que recibían esas monedas. Ahora pasa lo mismo con la emisión descontrolada de dinero. Y te voy a leer algunos párrafos de este libro de Hayek. La moneda es usualmente definida como el medio de intercambio generalmente aceptado, pero no hay ninguna razón por la cual en una comunidad determinada haya una única moneda generalmente aceptada. Entonces él pone el ejemplo de ciudades fronterizas, en México, por ejemplo, que usan el dólar y el peso mexicano. En Buenos Aires, sin ir más lejos, tú vas a un centro comercial y vas a tener los precios en euros, en dólares y en pesos. Y en algunos sitios a veces también en reales, que es la moneda brasileña. Y acá está la clave de lo que dice Hayek. La cuestión que tenemos que considerar es si la competencia entre distintos emisores de distintas monedas no podría darnos una moneda de mejor calidad que la que hemos tenido jamás, superando con creces el inconveniente de tener que utilizar más de una moneda. Es decir, lo que dice Hayek es: quitémosle el monopolio al Estado, que siga emitiendo su moneda si quiere, en este caso el euro, pero dejemos que los bancos, el banco que quiera, emite su moneda. ¿Por qué? Dice, una moneda cuyo poder adquisitivo tenga la expectativa de mantenerse constante, va a ser siempre demandada. Por la misma razón que en Argentina la gente demanda dólares y euros porque piensan que es una moneda con un valor más estable, lo mismo pasaría con otras monedas. Si la continuidad de esa demanda, o sea que la gente siga adquiriendo esa demanda, depende del éxito con que se mantenga el poder adquisitivo de esa moneda, se puede suponer que los bancos emisores van a hacer el máximo esfuerzo para conseguir
el objetivo de estabilidad mucho mejor que un monopolista que no corre ningún riesgo si su moneda se devalúa. Claramente el caso del Banco Central de la República Argentina o del Banco Central Europeo. De hecho, cuando el Banco Central Europeo hace todo para subir la inflación, lo que quiere es que se acelere la depreciación de su propia moneda, cosa que es un sinsentido completo. Pero es la realidad en la que vivimos. Como las monedas que se devalúen, como el peso argentino, una moneda gubernamental que se ponga en competencia con otras monedas privadas, si el gobierno no actúa bien, podría terminar también desapareciendo. Y dice Hayek, la competencia entre monedas me parece una solución más práctica y mejor que una nueva moneda europea. Ya hace 50 años advertía de los riesgos del euro. Dice que en última instancia, una nueva moneda europea solo tendría el efecto de consolidar la fuente de todas las desgracias monetarias, el monopolio gubernamental para emitir y controlar la moneda. Y te leo los últimos 3 renglones. Aunque simpatizo enormemente, dice Hayek, con el deseo de completar la unificación económica de Europa Occidental, liberando por completo los flujos de dinero entre países, dudo mucho de que sea deseable una moneda europea gestionada por una autoridad supranacional. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la verdadera solución al problema, a los riesgos que plantea la actual política monetaria temeraria del Banco Central Europeo? Es permitir a bancos que emitan su dinero y que la gente, de manera tal que el euro compita, y que también compita con el dólar, con el yen, con el libre, con cualquier moneda que la gente quiera. Es decir, darle a la gente la posibilidad de elegir, de manera que la gente elija la mejor moneda, la moneda que le parezca mejor, y al final el mercado va a determinar 2 o 3 monedas y tendremos para el ciudadano el poder de poder escapar a la tiranía monetaria de los gobiernos que desde hace 2000 años nunca trajeron nada bueno.